Buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué lindo que una vez más nos podemos ver. Hoy es miércoles, día de culto y adoración a nuestro Dios. Estamos muy contentos de que nos sigan. Y como siempre decimos, no importa dónde usted se encuentre, es parte de nuestra gran familia. Y estamos muy contentos porque estamos en la clase número 7 del seminario Cristo Sumo Sacerdote. Qué contentos estamos de poder seguir esta clase. A los hermanos de la iglesia de Fort Worth le queremos recordar que tengamos en nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestras oraciones a la familia Gaitán, al hermano Gaitán y a toda su familia, que los tengan en sus oraciones. Y también nos encantaría que nos siga, nos ponga algún comentario en Facebook o en YouTube. Nos encantaría que nos saluden los sábados. O si ustedes prefieren enviar un saludo a través de nuestro correo electrónico, en la pantalla lo van a ver entonces. Y muy bien, entonces vamos a dar la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en Hebreos 8, 1 al 2, y dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien, entonces vamos a continuar con una oración. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Inclinamos el rostro donde estamos. Bondadoso Señor que moras en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por todos los cuidados que tú nos das. Agradecemos, Señor, por este seminario. Podemos entender que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tú has preparado un lugar para tus hijos, tu pueblo. Gracias, Señor, porque en el Antiguo Testamento tú nos has enseñado cómo va a ser el reino de los cielos. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, quien intercede ante tu Padre. Pedimos una bendición sobre la familia Gaitán. Pedimos una bendición por estos medios que nosotros transmitimos tu palabra. Gracias porque lo podemos hacer. Y gracias porque tú bendices a cada hermanito que nos está mirando a través de sus pantallas de televisión, en sus teléfonos o en sus tablets. Gracias, Padre, por todo. Invocamos tu nombre pidiéndote perdón por nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces vamos a cantar el himno tema y es el número 32. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, familia, a una sesión más de nuestro seminario Cristo Sumo Sacerdote. Hoy veremos otra hermosa lección que extraeremos del tabernáculo o el santuario terrenal. Les había dicho que no hay cosa más hermosa que estudiar la palabra de Dios. Y el estudio fascinante de la Biblia realmente tiene premios, tiene ventajas, tiene beneficios. En primer lugar, porque nos da esperanza, nos visualiza un futuro mejor y, lógicamente, eso nos trae gozo, nos trae entusiasmo.
nos trae paz. Así que quiero en esta ocasión comenzar citando el texto en el cual se va a desarrollar en poco la escena o la sesión que queremos en esta tarde juntos explorar y aprender. En Hebreos, el capítulo 8, versículos 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y con esto vamos a hacer referencia a lo que hasta aquí estuvimos viendo, analizando, estudiando. Porque si bien no tenemos la mentalidad oriental, la mentalidad hebrea, sin embargo tenemos la Biblia. La Biblia nos enseña el significado a través de símbolos de las cosas espirituales, de las cosas celestiales, de las cosas visibles, de las cosas que son visibles a través de la fe. Aún en el terreno de la fe, nuestra fe tiene una concatenación de pensamientos, tiene una lógica en donde esa fe se hace absolutamente creíble y entendible. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con el santuario, pero ahora en un tiempo de transición. Porque habíamos dicho de que el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Una parte llamado el atrio, en donde allí la figura central o el mobiliario principal era el altar del sacrificio. Y habíamos dicho de que el personaje principal era el cordero, donde iba a ser sacrificado y después consumido por el fuego en el altar del sacrificio. Esa lección espiritual implicaba que el pecador, queriendo buscar la reconciliación que Dios le había ofrecido, porque Dios es el que busca la reconciliación, Dios es el que sale al encuentro del pecador. Y dijimos que cuando el pecador reconoce su error y quiere reconciliarse con Dios, él llevaba una ofrenda, y esa ofrenda era un cordero, como dijimos, un cordero sano, un cordero sin defecto, porque iba a simbolizar o simbolizaba el cordero de Dios que proveería, y ese cordero, llegado en el tiempo justo, en el gran cronograma de Dios, en el plan de salvación de Dios, llegó a esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero debía ser sacrificado, no sin antes el pecador transferir sus pecados. Y ese cordero se transformaba en un sustituto, dijimos, porque al venir Jesús a la tierra, él tenía que ser un ser humano para entonces pagar la deuda que los seres humanos tenían con la justicia de Dios, porque
Dios, un ser santo, que nos había creado santos en un principio, no podía ahora entrar en una relación de tolerar el pecado. La justicia de Dios reprueba el pecado. La justicia de Dios no tolera el pecado. La justicia de Dios repugna el pecado, lo condena. Pero el ser humano que había caído en el problema del pecado no podía salir por sí mismo de esa triste condición. Y viendo Dios en la condición que tú y yo nos encontramos, se ofreció Él mismo, Jesús mismo, nuestro Creador, venir a salvarnos. Pero Él, como Dios, no podía morir. Por eso es de que Él decidió venir como ser humano. Por eso es que Él definió la encarnación. Es decir, siendo Él Dios poderoso, siendo Él Dios eterno, tenía que asumir la dimensión humana. Por amor a ti, por amor a mí, Jesús entonces hizo un sacrificio maravilloso, un sacrificio hermoso. Lo que hizo fue que renunció a su trono, renunció a su corona, renunció a su cetro, para como ser divino, Él no usara de ninguna manera sus atributos, sus privilegios para redimirnos. Él voluntariamente se autolimitó y para calificar, para llegar a ser un ser humano, Él tuvo que encarnarse para ser entonces representante nuestro. Y no solamente representante de la raza humana, sino que también Él era el sustituto en el cual Dios pediría cuentas a Él, porque Él, aunque sin pecado, cargó con los pecados de la raza humana, con tus pecados, con mis pecados. Por eso Jesús es la imagen del Cordero representado en el santuario. Pero habíamos dicho que la primera parte del santuario representaba, claro que sí, el ministerio terrenal de Jesús. Pero allí no termina todo. Allí termina la primera fase, la primera etapa del ministerio de Jesús en esta tierra. Pero en el gran plan de salvación de Dios, no solamente Jesús cumpliría la parte de Cordero, que fue, quiero decirte, querido hermano y hermana, un sacrificio santo, perfecto, insuperable. Por eso el ser humano no puede salvarse por obras. Todo fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Por eso las obras del ser humano son sobrantes, no sirven para nada. Solo una vida perfecta como la que llevó Jesús, una vida santa como la vivió Jesús, cumplió la satisfacción completa y los requisitos de la justicia misma de Dios. Porque Dios ama la verdad y hace justicia, aunque es amor. Él nos señaló y nos había dicho que la paga del pecado es muerte, pero es
extinción total y absoluta. Por eso, una vez sacrificado el cordero, habíamos dicho en lecciones anteriores, no terminaba allí, sino que su carne debía ser llevado ante el altar del sacrificio y consumido por el fuego, fuego que había encendido Dios, no el ser humano. Y una vez consumido ese cuerpo del cordero, entonces terminaba la función de enseñarnos a través de ese simbolismo que el pecado sería absolutamente consumido, eliminado para siempre. Ahora que entendemos la misión, la función y el fin del Cordero, estamos listos para analizar ahora la segunda parte del ministerio de Jesús. La faz que tiene que ver con el otro atrio en el cual está detallado por la inmobiliaria y por la estructura que es el tabernáculo. Habíamos dicho que Cristo termina su función en la cruz del Calvario como el Cordero aceptable ante Dios que satisfizo todos los requerimientos de la ley. En el sacrificio de Cristo no había ninguna cosa que no fuera agradable a Dios. Fue perfecta su entrega, fue perfecta su vida, pues gracias a ese hermoso sacrificio de Jesús, Él aseguró, confirmó la salvación de todos los seres humanos 2000 años atrás. La aseguranza de tu salvación y mi salvación no depende de mis sentimientos o de mis ideas personales, sino en el plan objetivo que tenía Dios al redimirnos en la vida de ese Cordero, como lo llamaba Juan el Bautizante, que era nuestro Señor Jesucristo. Él, como representante nuestro de la raza humana y sustituto nuestro, Él como Dios debió dejar de lado su divinidad, no usarla mientras realizaba su ministerio terrenal, de tal forma que Él pudiera vivir como ser humano, 100% humano, y pagar la deuda de condena a muerte eterna, como el pecador debía morir para siempre, porque el pecado es repugnado por Dios. Ahora, siendo que Jesús logra la victoria, va a poder en su resurrección comenzar la segunda fase de su ministerio, la fase que tiene que ver ahora como sacerdote. Y aquí entramos en la primera etapa, en donde después de su resurrección, Jesús, al ascender a los cielos, comienza el ministerio celestial, en el santuario que Dios había hecho, no por mano de hombre, sino por Él mismo. Ese santuario es real. Ese santuario está en los cielos, en alguna parte del reino de Dios. Sin embargo, Jesús, al ascender al reino de Dios, a la casa de su Padre, como les llamaba Jesús, entró a realizar un servicio de privilegio para nosotros. Ya Jesús había pasado la etapa de Cordero y ahora Él asumía la función de sacerdote. Y en ese santuario celestial, allí después de su resurrección, Jesús en el año 31, después de Cristo, llega
iniciado en su ministerio a cumplir su función maravillosa en favor de los pecadores. Por lo tanto, al entrar, una vez que se corría la cortina, el sacerdote encontraba que en ese primer departamento había mobiliarios también. Al abrir la cortina, uno entraba a lo que se llama el lugar santo, porque Dios vive en santidad. Y en ese lugar llamado santo, en la primera parte de el santuario propiamente dicho, encontramos elementos que son distintivos en el pueblo de Dios y claro que sí, mobiliario que Dios va a usar para enseñarnos lecciones espirituales. Jesús como sumo sacerdote a partir del año 31 después de Cristo, Él comienza un ministerio en favor tuyo y mío hasta el día de hoy. ¿Y cuál es su misión? Ya no como cordero. Ya no es en su misión de redentor. Está hablando ahora en su función de sumo sacerdote. Es una misión sacerdotal, un ministerio de intercesión. Jesús terminó la función de cordero y ahora enfrenta la misión de sumo sacerdote, intercesor por ti y por mí. Aquel que va a ejercer un ministerio de redención para todas sus criaturas que lo aceptaron por fe o que no lo aceptaron en fe. Sin embargo, Cristo ministra. ¿Y qué es lo que encontramos en esa primera cámara o espacio dentro del santuario? Bueno, encontramos tres elementos. Encontramos lo que deberíamos llamar la mesa de la propiciación, que era una mesa de madera recubierta. Tenía sencillamente panes, 12 panes. Allí eran panes ácimos, es decir, sin levadura. Y lo que va después a aplicarse, Jesús haciendo referencia al pan de vida. Él era el pan de vida. En señalarse a sí mismo como el pan que descendía del cielo. Por eso, querido hermano y hermana, al ser tú un estudioso de la palabra de Dios, ferviente y consciente, encontramos que el lenguaje que usó Jesús en su ministerio terrenal está relacionado con los símbolos encontrados en el santuario, porque era el santuario un tema muy familiar y presente en la mentalidad del pueblo judío. Por eso también allí, ¿no es cierto?, al entrar el sacerdote a su lado derecho encontraba la mesa de la propiciación. Panes ácimos, sin levadura, porque la levadura era el símbolo del pecado. Y a su izquierda había otro elemento muy importante a destacar, el candelabro, el símbolo característico del pueblo de Israel. Ese candelabro que tenía 6 brazos y 7 lámparas llenas con el aceite de oliva que prendían, se mantenía prendido todo el día, se era cambiado, se era limpiado, se era renovado el aceite, ¿verdad? Símbolo de la luz. Más de una vez Jesús se refirió a sí mismo, querido hermano y hermana, como la luz del mundo. También el aceite de oliva
símbolo del Espíritu Santo, símbolo de un servicio dedicado a Dios. Pero también había el último elemento importante en esa lección que quería hacer el Señor a través de ese tabernáculo, era un telón que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Enfrente de ese telón estaba el altar de incienso, el altar en donde se derramaba incienso, y ese incienso, al ser quemado por esas brasas de ese altar, ascendía al cielo, perfumando todo el santuario. Ese incienso representaría, como la misma Biblia después nos dice, son las oraciones de los hijos de Dios que suben olor agradable. Pero aquel territorio del llamado lugar santo va a ejemplificarnos la lección que Cristo presenta, como Él mismo se representó. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y soy a quien intercede, y mis oraciones ascienden ante el Señor. Por eso Jesús, al enseñarle a sus discípulos la lección del Padre Nuestro, ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les mostró el secreto de la oración que Dios escucha. Porque sabes, querido hermano, hermana, amigo, amiga, Dios tiene una debilidad, y se las voy a decir. Dios tiene la habilidad de escuchar sus hijos, escuchar a sus hijas. Y lo más deleitoso para Él es cuando tú y yo lo buscamos en oración. Y Jesús enseñó a las oraciones que deberían de alguna manera practicar a sus discípulos, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Ascendían a la presencia de Dios. Y esto es lo que hasta aquí podemos hablar por ahora. El tiempo se me acaba y Jesús va a cumplir esa hermosa misión hasta el final. Hoy Cristo no está enterrado en una sepultura, sino está vivo y activo, obrando en el cielo, en favor nuestro, en favor de la raza humana. Ahora, desde otra etapa, de la etapa de ser sacerdote, sumo sacerdote, el cual vamos a seguir estudiando y adentrándonos en el significado que tiene el tabernáculo y la misión completa, la misión abarcante de Jesús hasta el día de hoy. Porque ese ministerio, querido hermano y hermana, es muy importante para tu fe y mi fe. Y conocer lo que Jesús hace en ese santuario celestial tiene un impacto diario, actual, permanente y pertinente en la vida de sus hijos. Por eso quiero concluir la sesión de este día diciéndote de que ahora nuestro Cristo, glorificado, sentado a la diestra del Padre, no está de brazos cruzados en el cielo, sino que ministra, y de un ministerio que vamos a hablar perfecto, como lo fue cuando en su misión el encarnado cumplió exitosamente el símbolo del Cordero, que quita el pecado del mundo. Y ahora miraremos hacia el cielo
y entenderemos que Cristo, exaltado en una manera majestuosa, portentosa, tiene la misión de ser tu sumo sacerdote, de ser mi sumo sacerdote, y podemos acudir a Él en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso, quiero una vez más felicitarte por estar estudiando juntos la palabra de Dios en este hermoso santuario que Dios tiene en los cielos. Pero permíteme decirte una cosa, Jesús no va a estar allí nomás siempre como sumo sacerdote. Va a cambiar su función en un futuro no muy lejano, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Por hoy me resta decirte, gracias por acompañarnos, gracias por permitirme compartir contigo lo que la palabra de Dios nos enseña y juntos así comprender el amor de Dios y prepararnos para la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga a todos.